Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mario Jiménez nuevamente le saluda para seguir compartiendo acerca del tema que hemos venido tratando sobre cómo levantar un altar de oración familiar para Dios. Hoy ya estamos en el video número 4 y a través de estos videos hemos estado compartiendo consejos acerca de cómo levantar un altar de oración familiar concretamente. Hoy vamos a hablar acerca de la dedicación. ¿En qué consiste la dedicación de un altar familiar de oración para Dios? ¿Qué es dedicar? ¿Cuál es el punto de partida de una dedicación? ¿Cuál es el propósito de dedicar algo? Recuerdo, no sé si usted tal vez lo recuerda también, cuando usted decía que estaba enamorado, y si aún tiene la dicha de estar enamorado, cuando usted va y busca un ramo de flores, busca un presente, busca algo para esa persona, definitivamente hay una motivación para dedicar aquello y es lo que hay en su corazón, hay en su sentir para aquella persona, para un padre, para una madre, los que tienen la dicha todavía de tenerlos y honrarlos de esa forma, dedicarles algo de esa forma. Hay una motivación en el corazón de la persona por dedicarle algo, pero también hay algo que le mueve aún mucho más y es honrar la importancia de esa persona, la grandeza de esa persona, la fama de esa persona, honrar en sí lo que esa persona representa. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 5 dice lo siguiente: y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Ponga atención, dice, y así dedicaron. ¿Y así cuándo? Después del sacrificio, lo que hablamos en los videos anteriores, que era necesario saber y entender que existe un sacrificio llamado Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ha lavado con su sangre, con su preciosa sangre, nos ha redimido de todo pecado, pero que también no solamente es necesario saberlo, es necesario que nuestro interior, nuestro corazón, se doblegue a esa verdad, quitemos nuestro calzado y podamos decir, sí, yo acepto ese sacrificio. Y la palabra dice, y ahora sí, y así, después del sacrificio y entendiendo el sacrificio para nuestras vidas, viene la dedicación. Pero, ¿qué es dedicar? Bueno, cuando usted va y busca la palabra dedicar, es poner bajo el control, bajo la advocación de algo, un lugar o cosa del cual se busca que sea protegido. Le explico lo siguiente. Yo quiero establecer un altar de oración porque sé que ahí, ese lugar que estoy dedicando, ese lugar va a ser protegido por aquello que yo estoy dedicando, por el lugar al que yo le estoy dedicando. Si yo le dedico mi casa a Dios, si yo le dedico mi familia a Dios y le digo, Dios, esta familia es tuya, esta casa es suya, es porque esta palabra de dedicación que está aquí lo que significa es que lo dedico a tal punto en la motivación de mi corazón a la grandeza de aquel que se lo estoy dedicando para que su protección esté ahí. Esa palabra dedicación implica esto. Pero resulta que cuando usted busca la palabra dedicación, no solamente es poner bajo la advocación de un Dios para que proteja aquel lugar, sino que esta palabra en hebreo, dedicar, tiene varias connotaciones. El hebreo no es como nosotros lo consideramos. Si usted dice blanco, es blanco. En el hebreo una palabra tiene varios significados y Dios las utiliza para transmitir su verdad hacia nosotros. Dedicar, por ejemplo, significa estrechar, iniciarse, disciplinarse, dedicar, como ya lo vimos, no solamente como poner algo bajo el control de un Dios, bajo la autoridad de un Dios para tener la protección allí, sino esa dedicación de esfuerzo, de esmero, de empeño, de trabajo, especialmente en el estudio, estrenar e instruir. Cuando el rey Salomón viene y dedica la casa a Jehová, lo hace con la intención no solamente de que su presencia, de que su nombre esté en ese lugar, sino también para que proteja ese lugar.
Por eso es que después Dios le contesta y le dice, si mi pueblo se humillare, el pueblo que invoca mi nombre se humillare, buscare mi rostro, orare, se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, habrá protección en ese lugar. Pero no solamente eso, resulta que esa palabra dedicar tenía en el corazón de Salomón estrechar la relación con Dios para que Dios nos mostrara, Dios le mostrara al pueblo el verdadero camino por el cual debíamos de andar. Sí, y esa palabra estrechar es precisamente las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, donde dice respecto a un camino ancho y un camino angosto, un camino estrecho. Y era la forma en la que el hombre se autoimponía en su corazón, decir, caminaré por la estrechez de tu palabra, por el camino angosto, por ese camino que no me conduce a la perdición como conduce el camino ancho, sino que caminaré por la senda angosta, por donde muy pocos caminan, dicho sea de paso. Significa iniciarse. Cuando Salomón dedica esta casa a Jehová, prácticamente lo que está haciendo con esta dedicación es poder decir, bueno, a partir de este momento se establece una nueva relación, se inicia una nueva relación entre Dios y el hombre, o más bien entre el hombre y Dios, donde iniciaremos una nueva relación, un nuevo contacto, una nueva cercanía, un nuevo conocimiento para contigo, Señor. Disciplinarse. Bueno, indudablemente, cuando usted mira a Salomón y lo mira como el hombre más sabio que ha existido, no era una disciplina cualquiera la que tenía este hombre. Sencillamente, cuando dedica este templo, lo que está diciendo es, bueno, Señor, tú, Jehová de los ejércitos, tú, Padre Celestial, como usted guste llamarle, a partir de este momento el hombre va a encontrar un lugar dedicado para ti, donde pueda disciplinar su corazón para inquirir, para recibir tu verdad, para aprender tu verdad, para conocer tus sendas, y aquí está. Pero no solamente esa palabra dedicación, incluye los términos que hemos venido hablando. Dedicar significa esfuerzo. Y es que mire, si hay algo que se necesita para levantar un altar de oración con tu familia, es el esfuerzo, es el trabajo, es el esmero en ello. Mire, gracias a Dios bendito, porque digo gracias a Dios bendito. Aunque haya dolor en este momento en el mundo por un montón de muertes que se están experimentando, muchos aún tenemos la misericordia y el favor de Dios a través o reflejada a través de una oportunidad para dirigir nuestro esfuerzo no a las vanidades de la vida como la veníamos llevando, sino más bien esfuerzo hacia la dedicación de una familia donde yo levante un altar para Él. Constancia, trabajo, una actividad continua. Significa estrenar. Y es que cuando levantamos un altar familiar de oración, estrenamos nuevos hábitos, estrenamos nuevas conductas, hacemos un listado de qué cosas están mal en nuestra familia para empezar a estrenar, para empezar a practicar otro tipo de hábitos, porque el concepto de dedicación implica mucho más allá de lo que nosotros presentábamos al Dios, que creíamos al Dios verdadero de lo que nos pedía. Pero cuando empezamos a conocernos nos damos cuenta de que lo que venimos haciendo, de pronto el Señor nos lo revela y está mal hecho y nos instruye respecto de cuáles son las cosas que el verdadero Dios quiere de mi corazón por su grandeza, por lo que Él representa, por lo que Él es. Dedicar es mucho más que llevar un ramo de rosas y decir, amor, esto es para ti. Que es mucho más que llevarle un regalo al padre, a la madre, los que tienen la dicha, como decíamos, de tenerlo vivo. Es mucho más que un presente para Dios. Implica trabajo, esfuerzo, dedicación, esmero, constancia. De saber que aún y cuando otros te digan, mire, papá, mamá, hijo, quien sea que inicie un altar de oración en casa, de pronto lo que usted está haciendo no me interesa. Pero usted sí. Usted está dedicando a aquel lugar, a aquella familia, a aquel espacio para Dios. Y implica mucho más que la motivación de un corazón para alguien. Ahora bien, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 17, tanto David como Salomón tienen algo muy claro. Y es que los cielos
coma, los cielos de los cielos, para dejarlo bien claro, no pueden contener a Dios, porque de pronto usted podrá decir, bueno, ¿y para qué Salomón iba a crear una casa, iba a edificar una casa? Si a final de cuentas los cielos no pueden contener a Dios, no pueden contener su presencia. Si los cielos no lo pueden contener, ¿cómo pretende Salomón que una casa lo contenga? Que una casa lo limite, que una casa lo sostenga, lo encierre. Bueno, pero es que también en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 17, David deja muy claro, juntamente con Salomón, deja muy claro que el dedicar una casa para Dios, en su caso y la aplicación para usted y para mí, una familia, un altar familiar de oración para Dios, se hace o lo estaban haciendo en aquel momento, lo estaban dedicando al nombre de Jehová. No es lo mismo que una persona esté a que su nombre esté o se mencione. Yo puedo mencionar el nombre de alguien, pero cuando la persona esté, está su presencia. Cuando ellos están haciéndolo al nombre de Jehová, la traducción de nombre aquí está, la están edificando esa casa a la fama que él tiene, a la nobleza que él tiene, al honor que él se merece, a la dignidad que él se merece, a lo ilustre que es él. Cuando David tiene en su corazón edificar una casa al nombre de Jehová, y Dios determina que sea Salomón quien lo va a hacer, lo están haciendo por la grandeza de su nombre. Podemos ver acá que para edificar una casa, en nuestro caso un altar familiar de oración para Dios, existe un punto de partida y es lo que hay acá en el corazón. Pero también existe un objetivo y es que es por la grandeza de Él. Cuando yo quiero que la grandeza de alguien esté en mi casa, cuando yo quiero que los ojos de esa grandeza de Dios esté en mi casa, cuando yo quiero que esa grandeza que Él representa escuche la oración de mi casa, cuando yo quiero que esa grandeza que es Dios incline el corazón hacia mi casa, por la actitud de mi corazón y de mi familia, ahí yo levanto un altar y lo puedo dedicar. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, pongan mucha atención por favor, en el libro de Hechos, capítulo 17, es que esto es hermosísimo, esto es muy bonito, y si usted le encuentra la verdad a esto, usted va a disfrutar mucho más el altar de oración, el altar familiar en tu casa, lo vas a disfrutar mucho más. Déjeme decirle antes de continuar, el dedicar un altar familiar de oración para Dios, más que levantarlo, el dedicarlo implica quitarse completamente el calzado, así como lo oye. Pero ¿cómo quitarse completamente el calzado? Bueno, para quitarse completamente el calzado usted debió haber visto los videos anteriores, ojalá los pueda ver. Estamos entrando en una Semana Santa donde tenemos una orden sanitaria, tenemos toda una semana y muchos otros días, los que tienen la dicha de quedarse en casa, donde podrán compartir estos videos y buscar qué representa quitar el calzado. Pero le reitero, si hay algo que implica dedicarle un altar familiar, edificar, levantar un altar familiar para Dios, si hay algo que implica quitarse el calzado completamente, es el dedicarle esa casa a Dios. Ya vamos a ver. En Hechos 17, 25 al 29, dice lo siguiente. Ponga atención. Es el pasaje donde el apóstol Pablo está en Atenas, en medio de aquellos pensadores griegos y demás, y pasa viendo en su plaza un montón de esculturas, un montón de siluetas, un montón de representaciones respecto de los dioses que estos griegos tenían, pero existe uno con una leyenda que no tiene absolutamente nada y dice al Dios desconocido.
Y el apóstol Pablo usa estas palabras, dice así, versículo 25. A partir del 24, más bien, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, oiga, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En palabras sencillas, les está diciendo, miren, atenienses, ninguno de esos dioses que ustedes tienen ahí en esculturas representan al Dios vivo. Absolutamente ninguno. Y aún y cuando lo tuvieran en algún templo, déjenme decirles que tampoco habita en templos hechos de manos de hombres. Pero aún más claro nos queda la verdad de dónde habita Dios, de qué lugar puede visitar Dios, de en cuál lugar puede Dios deleitarse, poner sus ojos, poner su mirada, poner su corazón, poner su oído. Y Jesús lo enseñó en Juan 14. Vamos conmigo al Evangelio según San Juan. Versículo 15. Dice, porque hoy no solamente, ponga atención, hoy no solamente puede estar el nombre en la casa de alguien que decida levantar un altar de oración. No, no solamente eso. Y es que si alguien se decide a levantarlo es porque ya Dios está en él. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A qué voy? Tanto en el Antiguo Testamento había un punto de partida y era un corazón para edificar casa al nombre de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, tanto Jesús en su enseñanza como Pablo en su discurso a los atenienses nos dice que existe la motivación de un corazón no solamente para construir una casa o edificar una casa para la grandeza de Dios, no, no solamente eso, sino de que existe la motivación de un corazón para mediante la persona de Cristo Jesús, quien nos da el conocimiento del Espíritu Santo y de toda la verdad a través del Espíritu Santo, podamos tener una casa o edificar una casa que no sea solamente para su nombre, sino para que habite el Espíritu Santo y usted y yo y los altares familiares de oración y las familias se conviertan cada uno de ellos en templos del Espíritu Santo. Así que cuando usted decide levantar un altar familiar de oración, lo que está decidiendo, el punto de partida, la motivación en su corazón, es poner a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres para que el Espíritu Santo habite en cada uno de los miembros de su familia. Es hermoso, ¿verdad? Ya no solamente es una casa donde Dios vendría, se glorificaría, su nombre estaría allí, sino que ahora morará. Está morando su Espíritu Santo
dentro de cada uno de los miembros de su casa a través de edificar un altar familiar. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o acaso ignoráis que había sido comprado? Que cada uno de nosotros hemos sido comprados. Dice, ¿acaso lo ignoran? Dice, y que vuestros cuerpos no son vuestros, sino que son templos del Espíritu Santo. Hoy, cuando usted toma la decisión de tener el sacrificio correcto, de obedecer su palabra, de utilizar a Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, el Espíritu Santo mora en usted. Y en usted existe la motivación correcta para poder decir, yo te dedico el altar, yo te dedico mi casa, yo te dedico mi ser, yo te dedico lo que hay en mi corazón. Yo comienzo a trabajar en lo que hay en el corazón de cada uno de mis familiares. Yo les enseño, yo los instruyo, yo los estrecho, yo les inicio, yo les disciplino, yo te los dedico, yo te los estreno, yo te los instruyo. Dedicar un altar de oración no es cualquier cosa, mi hermano. Usted que me escucha, que de pronto no asiste a ninguna iglesia, no practica ninguna religión, dedicarle algo al Señor, a Jehová de los ejércitos, al Padre Celestial, al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dedicarle algo a Él no es cualquier cosa, y mucho menos un altar familiar de oración. Tiene que haber la motivación correcta. Tengo que reconocer cuál es el trabajo que implica. Tengo que saber que es un trabajo continuo del Espíritu Santo en los que están en mi casa. Usted no puede desmayar cuando quiera levantar un altar familiar de oración y vea que uno no quiere, que el cónyuge no quiere, que el otro no quiere. No, usted lo dedicó a Jehová y tendrá que trabajar fuertemente en eso. Y tiene la autoridad para hacerlo porque el Espíritu Santo mora en usted. Ahora bien, muchos que deciden levantar un altar familiar de oración fallan en el intento. Y no digo que fallan en el intento porque dejan de hacerlo, no. Simplemente fallan en el intento porque no saben a quién se dirigen. Pero usted dirá, pero ¿cómo, Mario? No saben a quién se dirigen, ¿es para Dios? No, no es para Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, al ver que Moisés había tardado mucho en aquel monte recibiendo la ley de Dios, presionaron a Aarón para que Aarón viniera y construyera un becerro de oro. Comenzaron a adorarlo, comenzaron a hacer prácticas corrompidas, dice el Señor. Comenzaron a hacer una enorme fiesta y decían, este es el Dios que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. De pronto tenían una buena motivación porque sabía que existía un Dios. Pero el mediador que estaban utilizando para llegar a través de ese Dios, lo que estaban utilizando para adorar a Dios era algo construido de oro. No era el Dios vivo. No era el Dios que únicamente está esperando de usted un corazón contrito y humillado. Comenzaron a adorarlo, se corrompieron, dice la Escritura. Y es porque el Dios que estaban conociendo era un Dios que recibía el nombre de Apis, que tenían los egipcios, que representaba la fertilidad, que representaba el desarrollo según ellos, que representaba la producción según ellos. Estaban dedicándole una fiesta a Dios, como usted y yo podríamos dedicar un altar familiar, pero se estaban equivocando de quién era Dios y de su grandeza.
Lo estaban haciendo a través de metales, lo estaban haciendo a través del oro. Y usted dirá, ¿se pudieron haber equivocado? Claro que se pudieron haber equivocado, las sociedades se equivocan. ¿Sabe Dios lo que pide es sencillo para dedicarle un altar a Él? Es su corazón únicamente. Y usted dirá, Mario, ¿y por qué la gente se equivoca? Bueno, primero que todo, lo vimos en el video número 2. Uno de los enemigos comunes de la familia es el mundo. El mundo se representa a través de las autoridades y durante toda la historia han existido imperios que son los que marcan las pautas de cómo se debe vivir en sociedad. Imperios que tienen dioses distintos, imperios que los representan de forma distintas. Si usted recuerda a los egipcios tan solo como pueblo, se dará cuenta que tenían enorme cantidad de dioses. Y una de las ideas de ese Dios que tenían los egipcios es la que se transmite a los israelitas y por error lo adoran, por error lo alaban, por la maldad de sus corazones, porque no conocían al Dios verdadero, porque no había interés por instruirse, porque no había interés por conocerlo, porque no había interés por disciplinarse en conocer a ese Dios. Y es que cuando se levanta algo para Dios, aún y cuando sea tu propia vida, el dedicarle tu vida a Dios implica conocerlo. Cuando usted va al imperio babilónico hace muchísimos años, se dará cuenta que también tenían enorme cantidad de dioses. Uno de sus dioses, Marduk, no pedía la motivación de un corazón para dedicarle a un Dios vivo sin ningún sacrificio que fuera el corazón. ¿Sabe qué pedían los babilónicos, los dioses babilónicos? Este dios Marduk, que en otro tiempo se conoce como Moloch también, pedía sacrificios de niños, sangre de niños. Y de pronto usted dirá, yo no creo que hoy nadie sacrifique niños para agradar a un Dios. Bueno, eso es lo que usted cree. Pero hay gente que mata gente y el Señor mismo lo profetizó y a través de esos homicidios considerar que le están brindando un servicio a Dios. Y eso pasa porque no conocen al Dios. La gente que practica tales cosas creen que están dedicándole algo a Dios, pero lo que Dios pide dedicar no es eso. Si usted quiere dedicarle algo a Dios, la motivación de su corazón debe ser tan correcta que debe enfocarla a la persona de Cristo Jesús para que aquello vaya dirigido a la grandeza de Dios, para que usted sea quien se convierta en templo del Espíritu Santo y Dios more allí. Dedicar implica más que hacer un regalo. Cuando usted va y busca el imperio de Grecia, ya lo veíamos hace poco, tenían una enorme cantidad de dioses. Sus dioses eran la filosofía, su forma de concebir el mundo, entre ellas el humanismo. Usted oye a grandes líderes espirituales hablando de humanismo y que con eso se agrada a Dios. Eso es mentira. Después usted viene a ver el Imperio Romano. El Imperio Romano por muchos años lucha contra el cristianismo puro, auténtico, basado en la persona de Cristo Jesús. Pero antes del siglo IV, el Imperio Romano legitima y acepta el catolicismo que hoy conocemos, adopta el cristianismo, entre comillas, que hoy conocemos, pero aceptándole a los pueblos conquistados una enorme cantidad de dioses paganos que ellos tenían. Es por eso que permiten en aquel tiempo y diluyen el cristianismo real a través de imágenes y estatuas. Y es que yo le digo a usted, ¿cómo no iban a permitir el cristianismo basado en sus creencias, permitiendo el portillo de dioses paganos, si eran pueblos a los que estaban conquistando? ¿Qué les iba a importar al Imperio Romano la fe de la gente, de la cual solamente querían tributos? Y estos imperios que le estoy hablando son tan poderosos que hoy alcanzan a la sociedad actual.
Usted dirá, ¿cómo los egipcios? Bueno, los egipcios después fueron conquistados por los romanos. Usted dirá, ¿cómo los babilónicos? Sí, todavía hay sacrificios de niños y todavía existen el zodiaco y mucho más. ¿Y los de Grecia? Sí, también hay filosofías y hay humanistas que hoy creen que a través de eso pueden accesar y dedicarle algo a Dios. ¿Y los romanos? Sí, claro que sí. Lo vivimos actualmente todavía. Un cristianismo verdadero diluido a través de lo que el Imperio Romano permitió. Por eso es que le repito, si usted quiere dedicarle algo a Dios, va a tener que quitar su calzado. Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Después de eso, cuando el Imperio Romano cae, 10 naciones europeas a través del tiempo, los herulos, los visigodos, los turcos, los alemanes, los francos, se pretendieron levantar como potencias y mini imperios entre ellos, a los cuales nunca tuvieron de acuerdo nada, nunca llegaron a ningún acuerdo, pero quisieron levantarse como imperio y no lo lograron, porque poco a poco fueron derrotados por naciones. Ponga atención a esto, poco a poco fueron derrotados por naciones que con el paso de los tiempos prácticamente se convertirían en un imperio asolapado, donde todo el mundo quería su moneda, donde todo el mundo, hasta este momento de hoy, quiere su cultura, donde todo el mundo adopta sus formas, donde todos quieren sus finanzas, su lengua, su moda, y que lo único que vino a hacer es establecer una religión anglicana que permite exactamente lo mismo del Imperio Romano, solo que cambió las estatuas y las imágenes por sellos y estampitas. Y muchas veces la motivación de nuestro corazón para poder alcanzar a Dios, para la grandeza de Dios, para que creamos que Dios está muy cerca de nosotros, utilizamos este tipo de cosas como mediadores. Y no, Señor. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Cuando usted y yo entendemos eso, un altar de oración familiar va a estar sobre la roca firme que es Cristo. Así de sencillo. Por eso es que le decía a usted, para aceptar que quiero dedicar algo al Señor, necesito mucho más que una motivación. Necesito un mediador. Necesito obedecer a la enseñanza de ese mediador. Porque si usted se da cuenta, todos los imperios y los poderes sociales que existen incluyen y desvirtúan las enseñanzas del maestro. Pero para saber usted qué es lo que Dios desea de su familia, cómo Dios lo desea, cómo es que Dios lo quiere, usted tendrá que dedicar un altar familiar donde se instruya, donde te enseñe, donde escudriñes, donde busques la voluntad de Dios, donde busques lo que significa lo que el maestro dijo, donde busques lo que significa su palabra. Le voy a poner un ejemplo para poder ir terminando. Amós capítulo 4. Estos días se ha debatido mucho acerca de si Dios está o no está en todo esto del coronavirus. Muchos juzgan a Dios de que qué malo. Otros dicen que es su voluntad. Yo creo firmemente que es su permisibilidad para brindar oportunidad de arrepentimiento a aquellos que quieran alcanzarlo. Pero de pronto usted tiene la duda de si Dios lo permite o no. Pero cuando usted levanta un altar familiar de oración y le dedica ese altar familiar al Dios de dioses, a través de la persona de Cristo Jesús únicamente, a usted le será muy fácil comprender su palabra. Dice,
Os hice, Amós 4:6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿No les suenan los tiempos actuales? Y fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué estaba pasando con ese pueblo que invocaba a un Dios, pero era un Dios desconocido? Un Dios al que no le entregaban un corazón contrito y humillado. Un Dios al que no utilizaban para llegar a Él, a Jesucristo, como mediador entre Él y los hombres. Y un Dios al cual decía que honraban, pero era una honra que Él no recibía. Y mucho menos decidía habitar entre ellos. La dedicación es el resultado de un corazón bien motivado en la persona de Cristo Jesús, de presentar mi casa, mi familia, nuestra obediencia, la instrucción que allí queremos, la enseñanza que allí queremos, la orientación de Dios que allí queremos, para que su grandeza nos visite y cada uno de los miembros de mi casa se conviertan en templo del Espíritu Santo. Yo no sé cuáles son los medios que usted ha utilizado ahorita para alcanzar a Dios. No sé si ha sido el humanismo, lo que enseñó el Imperio Romano, no sé si fue lo que le han enseñado los medos persas, no sé si usted sacrifica cosas a Dios desconocidos, no lo sé. Pero lo único que sé es que si quiere levantar un altar familiar de oración para Dios, tendrás que motivar tu corazón, quitar tu calzado por completo, poner a Cristo Jesús como mediador entre usted y Dios. Dedicar tu casa y tu familia a Dios para que su grandeza y su presencia vengan sobre nosotros. ¿Sabe algo? Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y de ahora en adelante, cuando usted quiera ofrecer, dedicar su casa, su altar familiar de oración para Dios, solamente tenga aquí en su cabecita y en su corazón esta palabra: Dios es un Dios celoso. Que Dios te bendiga con este proceso de dedicar un altar familiar de oración a Dios. Es un reto continuo, es un trabajo continuo, es un esfuerzo. Pero las personas que han levantado un altar familiar de oración y luego tú tienes la oportunidad de poder escucharlos y dar el testimonio de lo que ha sido un altar familiar de oración después de muchos años, te van a decir que fue un completo éxito y que sus vidas están en victoria gracias a lo que en el altar familiar de oración se hacía. Te invito, que inclines tu cabeza allí, cierres tus ojitos y hagas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú sabes, Señor, que por muchos años mi corazón te ha honrado, te ha bendecido, pero que tal vez al dedicarte mi vida, mi familia, mi casa,
No lo he hecho únicamente a través de la persona de Cristo Jesús como único sacrificio que tú estableciste para mí, Señor, para mi salvación. Yo en esta tarde, esta mañana o esta noche, en el momento en que esté haciendo esta oración usted, te pido, Padre, que puedas mirar mi corazón, puedas enseñarme lo que es dedicarte un altar a ti, el esfuerzo que representa, el calzado por quitarme aún, Señor, y no seguir al Dios o los medios que el mundo enseña, sino el que tu palabra dice que es Cristo Jesús. Perdóname, Señor, si hemos utilizado como familia el medio incorrecto para querer alcanzarte, pues nada de lo provisto por ti podría compararse a los medios que ofrece el mundo. Señor, te dedico mi casa y sé, Padre, que tu grandeza, tu presencia, tus ojos, tu oído y tu corazón están en mi casa únicamente porque vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te dedico mi casa una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por mirar este cuarto video. Que sea de mucha bendición para usted, para su familia, para su casa. Y le voy a pedir un favor, si usted de verdad decide en su corazón comenzar a levantar un altar familiar de oración y dedicarlo, pueda llevar una agenda como esta, pequeñita, no importa si es en una hojita que usted pueda llevar el control, de anotar en esa hojita las cosas que en el altar familiar de oración usted comienza a orar. Y pueda mirar esa hojita con el tiempo, para que pueda ir viendo las cosas en las que el Señor va interviniendo en tu familia, en tu casa. Porque estoy seguro que si usted practica esto va a haber respuestas, muchas respuestas, y su corazón se va a sentir motivado a que otras personas levanten y establezcan un altar familiar de oración. Por otra parte, le pido que por favor me ayude. Ayúdame a compartir este video. Que de pronto va a haber un momento en la vida de las familias donde sea mucho más necesario levantar un altar familiar de oración, porque Dios y Jesús son la única respuesta que el hombre necesita, que la familia necesita. Es la única. Y usted que de pronto comparte la fe que yo comparto en Cristo Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, quiere que otras familias puedan conocer un poquito más de esto, compártale, dígale, métase ahí en Facebook o en YouTube y busque levantando altares familiares de oración para Dios. Ahí va a aprender algunas cosas. De pronto usted conozca mucho más y me ayude con esas personas, no solamente a compartir los videos, sino que también usted vaya, saque el tiempo y les disipule, les enseñe, les mande un video, ahora que tal vez de pronto no se puede andar mucho en la calle. Ayúdeme. Ponga un granito de arena en la gran comisión, en engrandecer el reino de Dios, que para eso fuimos salvados por la sangre de Cristo. Que Dios le bendiga, que la pasen muy bien y nos vemos pronto.